Roma. Época 1 a.C. Características. Se concentró en la agricultura, el comercio y las artesanías. Tuvo 7 reyes. Le dio importancia a las importaciones. Aportes. Aportó al sistema monetario y se dio la existencia del contrato laboral. Exponentes: Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Cicerón, entre otros. Grecia. Surgió en el siglo XX. Sus características son sociedad aristocrática y guerrera. Su economía era basada en la agricultura. Los sectores económicos eran la agricultura, la piscicultura, la industria y la energía. Explotación de recursos minerales, explotación de petróleo, división del trabajo. Sus exponentes: Aristóteles, Platón, Hesíodo. Se originó en el siglo XVII al siglo XIX. Las características: la idea mercantilista fue la ideología económica dominante en Europa desde la época media, incapaces de comprender la ventaja comparativa. Aportes: creación de los aranceles. Exponentes: Thomas Moon, Antonio Serán y Adam Smith. Fisiócratas. Época siglo XVIII. Características. Su interés era una estrategia macroeconómica. Clasificaron estéril la manufactura y la inecuación. Sus aportes fueron las tierras y trabajo como fuente de producción y fueron fundadores de las ciencias sociales. Exponentes: Francas, Kuznai. Neoclásica. Se dio en 1970. Características: gran énfasis en los objetivos y resultados, automatización del proceso productivo, se apoyó en las organizaciones formales. Aportes: desarrollo de las utilidades subjetivas del valor basado en utilidades y escaseces. Exponentes: Leon Warlath, Alfred Marshall. Liberalismo. Época siglo XVIII. Características. Defendía la intervención del Estado en la economía. La oferta y la demanda se llevó a un equilibrio. Aportes. Promueve la libertad económica. Libertad de circulación de mercancía. Apoya la economía y la propiedad privada. Exponentes: David Ricardo y Adam Smith. Marxismo. Surge en el siglo XVIII. Características: crítica al capitalismo de la revolución industrial. Aportes: considera como uno de los pilares de la sociología moderna, la economía y la historia. Eliminación de la propiedad privada. Exponentes: Karl Marx y Friedrich Engels. Monetarismo. Época siglo XX, siglo XXI. Características. Postula el libre mercado y la no intervención del Estado en la economía. La inflación es una de las principales amenazas de la economía. La eficacia es afectada por la inestabilidad de precios. El intercambio del Estado es el responsable de la crisis económica. Aportes: la apertura económica, el control de inflación, las tasas de intereses. Exponentes: Milton Friedman. Estructuralista. Se dio a finales de los años de 1950. Sus características: se dedicó a estudiar el comportamiento humano. Los corrientes científicos habían tomado en cuenta a la productividad de forma aislada. Aportes:
Interpretar la motivación de la conducta, estudiar las organizaciones de acuerdo al modelo ideal. Keynesismo surgió en la época del siglo XX, en 1936. Es una teoría macroeconómica. Su principal interés es explicar cuáles son los determinantes volúmenes del empleo. Es una refutación del liberalismo o teoría clásica. Aportes: descubrió una nueva manera de ver la macroeconomía. Redujo la productividad marginal. Aplicó producción de sus gastos en bienes y ahorros. Exponentes: John Maynard Keynes.